Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Creo que la mayoría ya revisaron su nota, ¿verdad? Si no lo han revisado, revísenla y me hacen saber si tienen algún problema. Y están evaluados 10 puntos, como les dije, del examen y 12 puntos de acumulativo. Entonces, en este parcial vamos a hacer un poco más de acumulativo, incluso laboratorios para ir sumando puntos, porque en el acumulativo vamos muy bajos. Entonces, en este parcial vamos a hacer al menos 30 puntos más de acumulativo. Y ya esta semana les voy a ir asignando trabajo para que lo vayan revisando. Sobre todo lo que vamos a empezar a ver hoy, ¿verdad? Porque hasta hoy vamos a empezar lo que es la segunda unidad.
vamos a ver dos temas. El primero que es bastante largo. El primer tema creo que me va a tomar más de la mitad, que son las leyes de Newton, que nos falta. Ya después de ese tema vamos a haber abarcado la mayor parte de lo que es física básica. Entonces voy a tratar de empezar hoy también, ya mezclándolo con la biofísica, un poco de... El primer tema que vamos a tocar va a ser el aparato locomotor animal, pero vamos a ir viendo conceptos de eso. Y quizás vamos a ver qué tipo de ejercicio físico podemos resolver ya cuando conozcamos los conceptos, mezclándolo con lo que conocemos de física. Pero más que todo la clase de hoy va para las leyes de Newton, porque eso es bastante largo. Entonces son 3 leyes de Newton, incluso vamos a hacer ejercicios y entonces eso tenemos que verlo hoy, ¿verdad? Creo que vamos a estar como 1 hora y media aproximadamente con los dos temas. El segundo tema puede ser que no lo veamos todo, porque ya sería demasiado. Entonces vamos a dejar un poco del segundo tema, unos 20 minutos que queden para la próxima clase. Así vemos como 1 clase y media y 1 clase y media, porque tenemos una clase atrasada. Entonces, bueno, empiezo con el tema de leyes de Newton. Entonces, hasta ahora nosotros habíamos visto el movimiento, pero sin considerar qué causas lo producían. Solo, por ejemplo, nos decían, este vehículo se mueve de tal forma, con tal aceleración, pero no sabíamos por qué se movía, qué produce ese movimiento. Entonces, eso que habíamos visto antes, que estudia el movimiento, esa ciencia se conoce como cinemática. Y la dinámica trata de explicar el movimiento mediante las causas que lo producen. Entonces, bueno, aquí tenemos un concepto bastante resumido. Dice que la dinámica es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo provocan o modifican. O sea, algo se puede estar moviendo y una fuerza puede cambiar esa condición de movimiento, puede modificarla. Por ejemplo, un auto que está quieto, ¿verdad? Y ustedes quieren encenderlo, quizás este auto tiene transmisión manual y si lleva cierto impulso puede encender. Entonces, quizás como lo habíamos visto antes, antes lo veríamos como un auto que está estacionado, acelera de 0 a 1 metro por segundo en 5 segundos, calcule la aceleración. Pero ahora quizás podríamos hacer eso y además añadir qué fuerza fue necesaria para causar dicha aceleración. Cuánta fuerza se le tuvo que agregar. Y entonces estudia el movimiento y qué fuerzas. Por ejemplo, acá tenemos un cohete espacial que requiere bastante fuerza para despegar. Para empezar es bastante pesado y tiene que alcanzar una velocidad bastante alta para poder escapar de la atracción de la Tierra. Entonces aquí hay en juego varios tipos de fuerzas, como por ejemplo la energía química del combustible. Esa energía química, al ser quemada, produce como un impulso, ¿verdad? Que reacciona sobre el aire. Y después este impulso, en sentido opuesto, actúa sobre el cohete, elevándolo hacia arriba. Eso lo vamos a ver más detallado en la tercera ley de Newton. Por ahora solo consideramos que aquí hay distintos tipos de fuerza en juego que hacen que esto se eleve. Entonces ahora vamos a ver lo que es el concepto de... Permítame. Bueno, alguien me escribió ahí en el chat, pero es algo de personal de él. En el lenguaje cotidiano decimos que una fuerza es un tirón o un empujón. Una definición más adecuada es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Por esa razón siempre nos referimos a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo. Entonces, en el lenguaje cotidiano, o sea, lo que dice ahí es que una fuerza es como tirar de algo o si alguien te empuja o algo. Como por ejemplo, imagínense que esta señora está en el otro pasillo y ve que dice oferta algo que le interesaba, su carrito estaba quieto y tuvo que moverlo para donde ella quería ir. Entonces, para moverlo tuvo que aplicarle una fuerza, empujarlo, digamos. Entonces, eso sería el lenguaje cotidiano, pero ya viéndolo como según el concepto que dice aquí, esa fuerza sería la interacción entre la... Bueno, está bien. Alguien me preguntó algo ahí en el chat.
esa fuerza sería la interacción entre estos dos objetos. O sea, una fuerza, hay dos objetos de interacción, no puede ser uno solo. Entonces, en este caso, la señora le está aplicando una fuerza al carrito que provoca que se mueva. Entonces, esa interacción que hace que cambie su estado de movimiento, el carrito estaba en el reposo y pasó a movimiento, conocida como fuerza. Ya lo vamos a ver más adelante con las unidades que le corresponden, qué magnitud se utiliza para describir la fuerza. Aunque las fuerzas no son visibles, sí podemos observar los efectos que producen. O sea, ustedes no pueden ver una fuerza de esa señora cuando está empujando ese carrito, que con sus ojos para ustedes, ¿qué es la fuerza? O sea, no ven como un vector, ¿verdad? Una flecha, nada de eso, sino que es que causó esa fuerza. Causó que el carrito se empezara a mover. Ven el movimiento, pero no ven la fuerza. Ven los efectos. A pesar de la gran variedad de fuerzas que existen en la naturaleza, se ha encontrado a partir de la experiencia cotidiana que todas tienen las siguientes propiedades. Entonces, ahora, a continuación se van a escribir unas propiedades que quizás algunos ya han notado o les parezcan incluso obvias, ¿verdad? Pero a partir de estas cosas, es que después más adelante Newton elabora sus leyes a partir de estas cosas que todos podemos observar. Uno dice que las fuerzas se caracterizan por su magnitud, su dirección, su sentido y punto de aplicación. Entonces, magnitud, dirección y sentido ya conocíamos, ¿verdad? Que todo eso corresponde a un vector. Y punto de aplicación, depende en qué punto de un objeto se aplica, en ese sentido se va a mover. Las fuerzas ocurren en pareja. Es decir, si ustedes empujan un objeto, por ejemplo, una pared, la pared también los empuja a ustedes hacia atrás. Entonces, siempre cuando hay una fuerza, el otro objeto responde aplicando una fuerza en sentido opuesto. Una fuerza sobre un cuerpo puede deformarlo. Entonces, si el objeto en cuestión no tiene una rigidez tan fuerte y la fuerza es suficientemente grande para deformarlo, eso sería lo que pasa. ¿Por qué? Porque, mira, los objetos, si le aplican una fuerza, puede ser que se mueva, ¿verdad? Otra cosa puede ser que se deforme elásticamente. Elásticamente quiere decir que cuando esa fuerza cesa, él vuelve a su forma original. O puede deformarse plásticamente. Eso involucra una deformación permanente, que cuando ustedes retiren la fuerza, aún va a seguir deformado. Entonces esto puede ocurrir en condiciones de compresión. Por ejemplo, si ustedes comprimen algo, ¿verdad? Y él no tiene ya espacio para dónde moverse. Por ejemplo, si tienen como un televisor y está en el piso, quizás si lo empujen se arrastre, si el piso está liso, por ejemplo. Pero si al otro lado tiene una pared y ya no tiene para dónde moverse, lo pueden romper o deformarlo. Y una fuerza sobre un objeto puede producirle un cambio en la velocidad. Si un objeto está quieto y ustedes le aplican una fuerza, le puede ser que se empiece a mover. O por ejemplo, si un objeto iba a 4 metros por segundo y ustedes le agregan una fuerza adicional en el mismo sentido, puede ser que aumente su velocidad, que pase de 4 a 10 metros por segundo. Entonces, esas fuerzas pueden producir cambios en la velocidad. Entonces, esto es como más de sentido común, ¿verdad? Entonces, después todo esto se trata de plantear matemáticamente. Y las fuerzas se pueden caracterizar en dos, fuerzas de contacto y fuerzas de largo alcance. Primero veamos algunos ejemplos de fuerzas de contacto. Entonces, por ejemplo, tenemos una fuerza normal. Y esto tiene que ver con superficies, cuando un objeto se pone en una superficie. Por ejemplo, cuando un objeto descansa o se empuje sobre una superficie, este ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la superficie. Entonces, quizá ustedes esto no tenga mucho sentido, ¿verdad? Porque nunca han visto ese tipo de fuerza, como que un objeto empieza a volar, por esa fuerza normal que se llama ahí. Y eso pasa también porque la gravedad lo atrae hacia el otro sentido. O sea, la fuerza normal, o sea, imagínense que la gravedad es una fuerza que actúa hacia abajo, ¿verdad? De la caja empujando el piso, pero a la misma vez el piso empuja la caja hacia arriba. Esa fuerza se llama normal. ¿Qué pasaría si esa fuerza normal no existiera? Entonces, si solo existiera fuerza de gravedad, la única fuerza sería hacia abajo. Entonces este objeto empezaría a moverse hacia abajo porque esas fuerzas causan un cambio en el movimiento. Entonces está en reposo, pasaría a moverse hacia abajo, como penetrando el suelo. Tendría que ser un suelo muy, muy liviano, ¿verdad? Pero como el suelo es rígido y no permite eso, entonces para que se contrarreste la fuerza de gravedad, lo que el suelo le aplica a la caja es una fuerza normal. Entonces,
con esas dos fuerzas aplicadas en sentido contrario, es como que se anulen y el objeto queda en equilibrio en ese punto. Y si está sobre una superficie inclinada, esa fuerza no siempre es hacia arriba, no es en sentido opuesto a la gravedad, sino que tiene que ver con el piso, con el ángulo. O sea, está a 90 grados. Fuerza normal quiere decir fuerza perpendicular o a 90 grados de la superficie. O sea, la palabra normal asocian con perpendicular y perpendicular es 90 grados a la superficie. Entonces, en este caso, ya la fuerza de contacto sería menor, la fuerza normal. Entre más inclinación es menor, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal sí está relacionada con la gravedad, aunque esté inclinada. Aquí sería como una componente de la gravedad. Tendrían que descomponer el vector gravedad en dos componentes. Componente en X y componente en Y. Después tenemos otra que se conoce como fuerza de fricción. Por ejemplo, aquí dice, además de la fuerza normal, una superficie puede ejercer una fuerza de fricción sobre un objeto que es paralela a la superficie. No sé si han notado que si ustedes intentan mover un objeto, por ejemplo, entre más pesado es más difícil, porque la fuerza de fricción es más grande. Esta fuerza de fricción depende de la normal, y la normal depende de la gravedad. Perdón, depende de la masa y de la gravedad, sí, del peso. Entonces, entre más pesado, hay más fuerza normal, entonces la fuerza de fricción es más grande. No solo depende del peso, también depende de otro parámetro que se conoce como coeficiente de fricción estático y también coeficiente de fricción dinámico. No, perdón, no dinámico, cinético, estático y cinético. Entonces, eso tiene que ver con la forma de las superficies, qué tan lisas son las superficies. Si ustedes hicieran como un zoom aquí entre esta caja y el piso que la tiene, entre más pulidas estén las superficies, esa fuerza de fricción es menor, porque el coeficiente de fricción es menor. Entonces, esa fuerza de fricción, aparte de depender del peso del objeto, depende de la forma de la superficie. Como por ejemplo, no sé si han notado cuando están lavando, por ejemplo, un piso y le están tirando agua y ace, o bueno, agua y detergente en polvo. Entonces ahí la fricción disminuye, ese detergente es como, funciona como un lubricante. Entonces, no sé si de niños jugaban así en el piso, ¿verdad? Cuando lavaban la casa, como tirarse y ver qué tan lejos llegaban. Y eso es que la fricción entre su piel y el piso disminuía porque había un agente lubricante sobre el piso. Entonces, esa fricción depende de las superficies y del peso, en resumen, del objeto. Hay otro tipo de fuerza de contacto también que se le conoce como tensión. Y es la fuerza de un tirón ejercida sobre un objeto por una cuerda, un cordón, etc. Como por ejemplo una grúa. Si una grúa levanta algo, tiene a veces cables de tensión. Entonces esos cables son los que, ese tipo de fuerza entre la grúa y el objeto que está levantando es una fuerza de tensión. Cuando involucra como cables o tirones o una caja que la amarran con algo. Entonces esto sería una fuerza de tensión como la que ven en la imagen aquí. Y fuerzas de largo alcance tenemos varias. Vamos a mencionar dos. Cuando ustedes, por ejemplo, se suben a un 10º piso y dejan caer algo, la acción de la aceleración de la gravedad sobre su masa va a provocar un peso. Y ese peso es una fuerza que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Entonces, los objetos que tienen masa y son expuestos a cierta aceleración de la gravedad experimentan un peso, el cual varía según la gravedad. En la Luna, por ejemplo, van a tener otro peso, o en Marte también. Lo que sí va a ser constante es la masa, esa no cambia. Si ustedes tienen 90 kilogramos aquí, también en la Luna, también en Júpiter, en cualquier lado. Lo que varía es el peso. Entonces, la fórmula de peso, aquí no se la copié, pero hubiera sido bueno, es masa por gravedad. Se multiplican la masa por la gravedad y obtienen el peso. Y también otra fuerza de largo alcance, o sea, fuerzas de largo alcance porque no están en contacto. O sea, ustedes con la Tierra no están en contacto y sin embargo sienten una fuerza. Y otra sería fuerza, por ejemplo, entre los imanes, que es un tipo de fuerza electromagnética. Entonces, los imanes no están en contacto, pero sin embargo ellos saben que hay otro imán cerca, porque cada uno de los imanes genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético atrae a las cargas del otro imán, que las cargas, la partícula que produce la carga, en este caso serían los electrones. Los electrones de cada polo del imán. Por un lado, un polo está cargado de electrones y por el otro lado, el otro polo tiene menos electrones. Entonces se tratan de atraer. Y ahora veamos algo
un concepto que es de superposición de fuerzas. Muchas veces cuando ustedes le están aplicando una fuerza a un objeto, no siempre solo va a ser una fuerza, pueden ser varias fuerzas que actúen en un objeto. Pero ustedes todas esas fuerzas las pueden representar como una fuerza sola. Y esa fuerza ejercería la misma acción que todas las demás fuerzas combinadas. Y esa fuerza se le conoce como fuerza neta. Por ejemplo, aquí dice, cuando se lanza una pelota, hay al menos dos fuerzas que actúen sobre ella. El empujón de la mano y el tirón hacia abajo que ejerce la gravedad. O sea, cuando ustedes le están tirando una pelota, por ejemplo, de béisbol, para tirarla tienen que ejercerle una fuerza, ¿verdad? Que más o menos va hacia el frente, en sentido horizontal. Y al mismo tiempo hay otra fuerza que experimenta, que es la del propio peso de ella. Entonces ese peso la hace ir hacia abajo. Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas creen ustedes que seguiría la pelota, la trayectoria? Las dos. O sea, consideraría las dos fuerzas. Entonces los experimentos muestran que si dos fuerzas F1 y F2 actúan al mismo tiempo en el mismo punto de un cuerpo, el efecto sobre el movimiento del cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza R. R o fuerza neta. Quizá aquí hubiera sido mejor que le pusiera F mayúscula, subíndice neta. Y esa fuerza neta es igual a la suma vectorial de las fuerzas originales. O sea, cuando hay dos fuerzas actuando sobre un objeto, las podrían representar como una sola, llamada fuerza neta. Y suman las dos. Recuerden, bueno, aquí era F1 más F2 al final. Y recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales, entonces esa suma la tendría que ser como suma de dos vectores, no como suma de 20 newton más 30 newton serían 50 newton. También tienen que considerar los ángulos. Y para ello vamos a hacer un ejercicio de esto, para ver cómo actuaría esa fuerza. Entonces la fuerza sería la fuerza vectorial de las dos fuerzas individuales. Incluso pueden haber más fuerzas, no necesariamente solo dos. En general, el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Este valioso principio se conoce como superposición de fuerzas. Entonces, esto es valioso. Permítame, alguien escribió. Está bien, alguien me comentó algo de una tormenta ahí. Esto es valioso porque es más fácil trabajar con una fuerza que con muchas. Entonces ustedes hacen la suma de todos y después se quedan solo trabajando con una fuerza, que es su fuerza neta. Entonces la fórmula para calcular la fuerza básicamente sería, bueno, aquí vemos, imagínense aquí, que aquí tienen una caja, que en esa caja, en ese punto aplican dos fuerzas, F1 y F2, como que sean dos cuerdas, dos fuerzas de tensión. Perdón. Entonces, esas dos fuerzas, la caja sentiría lo mismo como que si una sola fuerza estuviera actuando, que es la fuerza que ahí se dibuja como R, que es la fuerza neta. Ese sería el efecto de las dos fuerzas actuando al mismo tiempo en una caja. Entonces, eso se puede hacer con la suma. Si son tres fuerzas, igual puede ser F1 más F2 más F3. Sería la sumatoria de las tres fuerzas. Y veamos ahora el concepto de masa, cómo se define. Una manera de definirlo, ¿verdad? Quizás nosotros ya conozcamos qué es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, pero veámoslo de otra perspectiva. Dice que cuando empujamos un baúl, sentimos que este se pone a iniciar su movimiento. De la misma manera, si se intenta cambiar la velocidad de un auto, este se pondrá también a dicho cambio. La resistencia que en general presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento o de reposo recibe el nombre de inercia. O sea, ¿qué tan difícil es que un objeto cambie su estado de reposo, ya sea de reposo o de movimiento? Cuando les dicen cambiar su estado de movimiento, se refieren, por ejemplo, a que cambie de 4 metros por segundo a 10 metros por segundo. Siempre se sigue moviendo. O que cambie de 5 metros por segundo a 0 metros por segundo, que se detenga. Eso también sería cambiar su estado de movimiento. Entonces, esa resistencia que ofrecen al cambiar su estado de movimiento se conoce como inercia. Y esta es una propiedad de los objetos. Se trata de una medida de la respuesta de un objeto a la fuerza externa. Déjenme ver si hay más contenido de masa para... Sí, acá les termino de explicar eso. Entonces, la inercia es una propiedad de los objetos y se trata de una medida de la respuesta de un objeto a una fuerza externa. ¿Cómo va a responder un objeto a una fuerza externa? Por ejemplo, yo tengo un baúl. Entonces, ese baúl, si yo lo trato de empujar, si está vacío, ofrece cierta resistencia. Esa resistencia que ofrece se conoce como inercia. Si después yo lo lleno, por ejemplo, de herramientas de metal, y se darán cuenta ustedes por su experiencia propia, que si hacen eso, o por su intuición les dirá que va a ser más difícil moverlo. Su estado de reposo va a ser más difícil cambiarlo. O sea, esa resistencia que ofrece aumentó. La inercia de ese baúl
con herramientas adentro aumentó, tiene más inercia. Entonces, la masa inercial o simplemente masa es una medida de su inercia. La masa de los objetos nos va a decir más o menos cuánta inercia tienen. Entonces ya sabremos que un objeto que tiene más masa tiene una resistencia mayor a ser movido porque tiene una mayor inercia. Es decir, cuanto mayor sea la inercia de un cuerpo, tanto mayor será su masa. La masa de un cuerpo es una característica constante del mismo, ya que no se altera si cambia su temperatura, forma o estado, o incluso la gravedad. Si cambia la gravedad, la masa sigue siendo la misma. Es una magnitud escalar que obedece las reglas de la aritmética y que no depende del método usado para medirla. Existen distintos métodos para medir la masa y siempre les va a dar el mismo. No cambia según el método. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Esto es por razones históricas que el kilogramo es la unidad de masa en el sistema internacional. Si se han fijado, todas las unidades de medida en el sistema internacional son, por ejemplo, el metro, los segundos. Entonces son unidades fijas, no múltiplos. ¿Por qué? Porque no es el kilómetro, ¿verdad? Ni la hora, ni algo así, sino que es como el individual. Aquí parecería que sería gramo. Pero en el sistema internacional es la única que es un múltiplo, kilogramo, y esto es por razones históricas. Si quieren pueden buscarlo por qué, ¿verdad? Pero eso no importa tanto, pero por razones históricas quedó que el kilogramo fuera la unidad de masa en el sistema internacional. Anteriormente en el Instituto de Pesas y Mediciones que queda en París se tenía como un patrón de kilogramo. Entonces, cierta cantidad de un objeto que ya se tenía ahí, eso era como el punto de referencia para medir el kilogramo. Después de haber sido medida la constante de Planck de una manera tan precisa como se hizo en el 2015, el kilogramo se definió en base a la constante de Planck, dividida entre otro valor y multiplicada por ciertas unidades. Entonces, básicamente ahora todas las unidades físicas están medidas según constantes físicas, constantes que se pueden determinar por distintas ecuaciones o matemáticamente. Entonces, igual el kilogramo no es que cambió, no es que ahora es más pesado ni más liviano, sigue siendo un kilogramo, pero se define de una manera distinta, su definición física. Que bueno, no abarca los objetivos del curso, pero quería mencionarle más o menos cómo, quién me dice que es un kilogramo, quién tiene la verdadera respuesta, cuánto es un kilogramo. Quieren pueden investigarlo si les interesa un poco más. Igual en Wikipedia está, ¿verdad? La definición de kilogramo en base a la constante de Planck. Ya son constantes de física cuántica. Entonces, bueno, con todos estos conceptos que nos fuimos formando de la idea de fuerza, masa, inercia, todo eso, de la resistencia de un objeto, fuerzas de corto alcance, largo alcance, vamos a empezar a ver las leyes de Newton. Y tiene sentido que empecemos por la primera ley de Newton. Entonces no la vamos a mencionar de un solo, sino que solo vamos a ir mencionando cosas de la vida cotidiana para tratar de que ustedes mismos lleguen como a una conclusión de cuál es la primera ley de Newton. Entonces, aquí les voy a preguntar cosas intuitivas, a ver si, creo que esta sí la vamos a saber, esta no se la voy a preguntar, solo se puedo mencionar. Dice, por ejemplo, ¿cómo afecta el movimiento de un cuerpo las fuerzas que actúan sobre él? O sea, si hay ciertas fuerzas actuando en un cuerpo, ¿cómo le van a afectar el movimiento? ¿Va a cambiar de su movimiento? O sea, ¿va a cambiar de reposo a movimiento o de movimiento a reposo? ¿O distintas formas de moverse? Distintas formas de moverse me refiero a la velocidad. Por ejemplo, que pase de 100 metros por segundo a 1000 metros por segundo. Ese sería un cambio en su movimiento. Entonces, para contestar esta pregunta, consideremos primero qué sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero. O sea, si ustedes tienen un cuerpo que está en reposo y no se aplica ninguna fuerza sobre él, creo que aquí todos me respondirán lo mismo, que va a seguir en reposo, no pasa nada. Entonces, un cuerpo que está en reposo y sobre él actúan cero fuerzas, permanecerá en reposo. Eso es bastante obvio. Pero veamos la siguiente, que quizás a algunos no les parezca tan obvio. ¿Qué sucedería si la fuerza neta es cero, pero ahora esta fuerza neta que es cero actúa sobre un cuerpo en movimiento? Si un cuerpo está en movimiento y no se le aplica ninguna fuerza, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si un cuerpo va a 100 kilómetros por hora pero no tiene ninguna fuerza que esté aplicándole, por ejemplo, les podría hacer varias preguntas. ¿Va a aumentar su velocidad? ¿Va a disminuir su velocidad un poco? ¿Va a seguir con la misma velocidad? ¿O va a disminuir su velocidad hasta llegar a 0 kilómetros por hora?
por ejemplo, que van en un auto a 100 kilómetros por hora y lo ponen en neutral. Neutral es que ya no se va a aplicar más fuerza, ¿verdad? La transmisión no va a transmitir fuerza a las ruedas, entonces ya no se va a aplicar más fuerza. Se va a quedar con los 100 kilómetros por hora que iba. Entonces, si un objeto que está en movimiento se le aplica una fuerza de neta igual a 0, ¿qué pasa con su movimiento? ¿Cambia o se mantiene igual? A ver si me pueden responder esto. Cambia. Cambia. ¿A cuánto cambia? Cambia. ¿Un poco más bajo o se Si, detiene? si va en una bajada, Disminuye su velocidad. va a aumentar. Y si va en Ajá. una cuesta, creo que va a disminuir. Ah, pero Depende. lo que pasaría ahí, que si va en una bajada, ya la fuerza neta no es 0. Sí habría una fuerza, que sería la fuerza de la gravedad alándolo hacia abajo. Si va en una subida también. Entonces, imagínense lo que va como una parte plana donde la fuerza de gravedad no interviene. O sea, que tiene un objeto que va en movimiento a 100 kilómetros por hora a velocidad constante y de repente 0 fuerzas actúan sobre él. ¿Qué pasaría? No, ya Disminuye disminuyendo la poco a velocidad. poco. Disminuyendo poco a poco. Pero ¿por qué disminuiría si ninguna fuerza actúa sobre él? ¿Qué lo haría que disminuyera su velocidad? Si anteriormente dijimos que las fuerzas son las que provocan como los cambios de movimiento. Es lo que le digo, que aquí como las leyes de Newton no son tan intuitivas para nosotros porque digamos como que el mundo de nosotros no es perfecto. Eso para mí tiene sentido lo que responde, ¿verdad? Pensar de esa manera, porque es lo que vemos nosotros, es lo que experimentamos. Si vamos en un auto neutral, puede ser que aguante cierto tiempo, pero después se va a detener. Entonces esto veámoslo con las siguientes imágenes. Imagínense que tienen un disco en una mesa, en la mesa de su casa de madera. Un disco de hockey, como de esos que se utilizan para jugar en hockey de mesa, o hockey de hielo, cualquiera. O sea, un disco que lo van a deslizar por ahí. Lo tiran y miden la distancia. O sea, desde el momento que ustedes lo tiran, ustedes aplicaron una fuerza, pero después de que lo tiran, la fuerza que ustedes están aplicando es 0. Pero entonces por eso ustedes pensaron que se detiene, ¿verdad? Por ejemplo, avanzó 20 centímetros, supongan. Se detuvo. Entonces, con ese mismo razonamiento llegaron a lo que les pregunté del carro a esa conclusión. Después, si ese mismo disco lo tiran sobre una mesa de hielo, entonces va a llegar un poco más lejos. Ustedes van a ir observando, por ejemplo, por mencionar un número, no tengo idea, 50 centímetros. Si vuelven a repetir el procedimiento y ahora, por ejemplo, es una mesa especializada para jugar eso que está tirando como aire encima, como chorritos de aire, entonces ese disco se deslizaría sobre el aire, va a llegar incluso más lejos, supongo que ahora llega a 100 centímetros o 1 metro. Entonces, ustedes no aplicaron más fuerza, siempre en todos aplicaron la misma fuerza y después dejaron de aplicar fuerza. Después la fuerza neta fue 0. Si se fijaron, el problema que había aquí para que llegara más lejos fue la fricción. Entre menos fricción hay, llega más lejos. Y en un mundo ideal donde no hubiera fricción, donde la fuerza neta fuera 0, ¿el auto se detiene? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque hay fricción entre las ruedas y el pavimento y también entre el auto y el aire que va atravesando. Entonces, hay fricción de varios tipos. Entonces, esas son fuerzas no conservativas. Entonces, son fuerzas que detienen el movimiento. Entonces, si ustedes fueran tendiendo a un tipo de medio en el cual no hubieran fuerzas externas, donde ustedes pudieran eliminar todas las fuerzas de fricción, si algo ya tiene movimiento, va a seguir en movimiento, porque no hay nada que lo obligue a detenerse. Si algo ya va a 100 kilómetros por hora, va a seguir a 100 kilómetros por hora. Algo parecido pasa en el espacio exterior con los asteroides o con los meteoritos, todo eso, ¿verdad? Ellos tienen miles de años, hace miles de años están viajando y no se detienen. Y prácticamente siguen a la misma velocidad porque en el espacio exterior no hay aire, entonces ellos no tienen fricción. Entonces la velocidad que mantienen es constante. Si un meteorito va a 1000 kilómetros por hora y como ahí no hay aire, nada lo obliga a que se detenga. Va a seguir a 1000 kilómetros por hora. Entonces, básicamente lo que acabamos de respondernos con estas dos preguntas es que en ausencia de fuerzas externas, si algo está en reposo, va a seguir en reposo. Y si algo está en movimiento con determinada velocidad constante, va a seguir en movimiento con esa velocidad constante. Porque nada lo obliga a cambiar. O sea, para cambiar el movimiento hay que aplicar una fuerza. Si no se aplica fuerza, el movimiento no cambia.
sigue en reposo o sigue en movimiento, según como estuviera. Entonces, bueno, aquí dice lo siguiente: experimentos como el que escribimos demuestran que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. Una vez un cuerpo se pone en movimiento, no se necesita una fuerza neta para mantenerlo en movimiento. O sea, estas son condiciones ideales, sin fricción. Tal observación se conoce como primera ley de movimiento de Newton. Y aquí la vamos a resumir de una manera como más precisa o más fácil de estudiar, porque ya está como súper resumida ahí, sin tanta explicación, ¿verdad? Ya solo como la respuesta o el enunciado en sí. Y dice que la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúa sobre él una fuerza que modifique su estado de reposo o de movimiento. Bueno, entonces ahí está resumido. Cuando la fuerza neta aplicada es cero, ese objeto va a continuar con su estado de reposo o con su estado de movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante. O sea, como estaba, así se va a quedar si no actúa ninguna fuerza como él. Si se está moviendo, se sigue moviendo. Y si estaba en reposo, sigue en reposo. Entonces, después de esa ley de Newton, entendiendo eso, podemos describir algo que se conoce como condición de equilibrio estático. O sea, para expresarlo eso como de una forma matemática. Cuando un cuerpo está en reposo, se mueve con velocidad constante, en línea recta. Decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, no deben actuar fuerzas sobre él. O deben actuar varias fuerzas cuya resultante, es decir, la fuerza neta, sea cero. Entonces lo que nos dice esto de la condición de equilibrio es que un cuerpo está en reposo si se mueve con velocidad constante. Esa velocidad constante también puede ser estar en reposo, porque estar en reposo, ¿qué significa? Que la velocidad es cero. Entonces ese cero es constante. Algo que está en reposo, ¿qué velocidad tiene? Cero. Entonces, para que un cuerpo se mueva con velocidad constante, la fuerza neta actuando en él debe ser cero. Esa es la condición de equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas nos da la fuerza neta, tiene que ser cero. O F1 más F2 más F3 más, etcétera, etcétera, todas las fuerzas que actúan sobre él, al final deben sumar cero. Entonces, esta sería la condición de equilibrio estático. Para que un cuerpo esté moviéndose con velocidad constante, debe actuar cero fuerzas con él. Y en este caso, la aceleración sería cero. Si mantiene la velocidad constante, no hay aceleración. Es movimiento rectilíneo uniforme, no movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, este objeto no cambia su estado de movimiento y sigue con la misma velocidad que estaba. Esa es la condición de equilibrio estático. También hay otra condición de equilibrio rotacional que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el torque. Entonces, esta condición de equilibrio, perdón, aquí les voy a corregir en la diapositiva. Esta se conoce como condición de equilibrio traslacional, no estático. La condición de equilibrio traslacional, lo que quiere decir que un cuerpo tiene que ver con el traslado de un cuerpo de un lugar a otro, del espacio, como un movimiento de traslación. Y después está la condición de equilibrio rotacional, que tiene que ver con torque. Y si se cumplen las dos condiciones de equilibrio traslacional y rotacional, ahí sí está en equilibrio estático. Sumatoria de fuerza cero y sumatoria de torque cero sería equilibrio estático. Entonces aquí les voy a corregir. Esta en sí es condición de equilibrio traslacional. Entonces vamos a hacer un ejercicio de la primera ley de Newton. Vamos a ver las segunda y tercera y vamos a hacer otro ejercicio más de cada una. Entonces, aquí dice, dos perros tiran horizontalmente de cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. O sea, los dos perros están a 60 grados entre sí. Si el perro A ejerce una fuerza de 270 newton y el B de 300 newton, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con respecto a la cuerda del perro A. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es plantear el dibujo, como para entenderlo mejor el ejercicio. Eso se entiende cuando hay ejercicios de vectores, se plantea como, se hace como un dibujo. Imagínense que este circulito de aquí es como el poste. Entonces, después hay dos perros que están hablando a 60 grados entre ellos, el perro A y el B. Lo que les voy a decir que en este ejercicio les conviene hacer es que el perro A lo coloquen en el eje X, porque después al final
les piden una respuesta que dice, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con respecto a la cuerda del perro A. Entonces, ese ángulo se los piden con respecto al perro A. Entonces, es bastante conveniente colocar ese perro A ya en el eje X, porque el ángulo después, su respuesta se los va a dar a partir del eje X. Entonces, voy a dibujar el perro A, bueno, de color naranja. Y estos son el perro A, 270 newton. Entonces, aquí le voy a poner A. O fuerza del perro A. Después hay otro perro que está a 60 grados de él. Entonces 60 para acá es positivo, ¿verdad? Si lo dibujan para abajo, lo estarían dibujando negativo 60. Aquí... Licenciado, ¿sí? son 270 newton. Así, este es el perro A, ¿verdad? Sí, tienen razón. Fuerza A. El otro es el que es 300. 270 newton. Entonces, como les decía, el otro perro lo tienen que dibujar a 60 grados y para el lado positivo. En el plano cartesiano empezamos a contar por acá. Entonces, más o menos ya tienen que darse una idea, ¿verdad? Este dibujo no es que lo voy a hacer por el método gráfico, sino solo es para que tengamos una idea del planteamiento. O sea, yo sé que 90 es acá. Entonces, si divido esto en 3 partes, me quedarían 30 y 60 y 90. Entonces, sería como unas 2/3 partes del ángulo. Este sí es un poquito más grande, entonces lo voy a dibujar un poquito más grande. A ver, como aquí. Y igual no importa porque no lo voy a hacer por el método gráfico, solo es para darnos una idea. Entonces, ese de ahí, que mejor lo voy a dibujar de otro color, va a ser ahí va a estar la fuerza que ejerce el perro B. Y entre los dos hay un ángulo de 60 grados. Fuerza B igual a 300 newton. Y ahora lo que tienen que hacer es, para calcular la magnitud, simplemente es hacer la suma de vectores por el método de las componentes. Descomponen la fuerza A en componente en X, componente en Y, la fuerza B, componente X, componente Y. Y luego suman las componentes en X, componente en Y, calculan la magnitud de F con el teorema de Pitágoras y el ángulo con tangente inversa de BY entre BX. No sé si quieren que lo hagamos o ya pasamos al siguiente contenido, porque es bastante. Porque esta suma de vectores ya, o sea, ya está planteado. Lo que falta hacer, es que terminar de hacer el cálculo, pero esto ya lo pueden hacer. Entonces, a ver qué opinan. Miren, si quieren solo hagámoslo por el método gráfico más o menos y para que vean cómo queda la resultante, aunque sea. Esto va a quedar por aquí, ¿verdad? Y este es como el método del paralelogramo. Y la resultante la voy a dejar en color rojo. Entonces la resultante queda acá, con este método. Entonces más o menos tendría el ángulo que se forme aquí. Y si ustedes hacen esto por el método gráfico, tendrían que hacerlo a escala y medir esto, usar su escala, convertir esos centímetros a newton y listo. Y entonces, bueno, no sé si quieren que lo hagamos por el método de las componentes o ya saben cómo hacerlo y lo dejamos hasta aquí. Bueno, si no dicen nada, supongo que sí quieren que lo haga, ¿verdad? Pero no quieren decir, entonces hagámoslo. Fuerza A tiene que ser componente X y componente en Y de la fuerza A. Entonces acuérdense que componente en X era multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. Y fuerza y componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. Entonces, acá voy a escribir las dos fuerzas. 270 newtons a 0 grados. Si se fijan, ese está sobre ese. Entonces, componente en X la voy a calcular primero. Serían 270
Ese solo ya copiar la respuesta. Serían 270 coseno de 0. Me da 270. Dejo espacio. Componente en y serían 270 seno de 0. Me da 0. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque este no tiene componente en y. Está ubicado sobre el eje X. Ahora el otro vector. El otro vector es 300 newton a 60 grados. Entonces, del otro vector también calculo las componentes. Componente en X primero. 300 coseno de 60 me da 150. Y componente en Y. 300 seno de 60 me da 259.8. Entonces, acá arriba le voy a poner componente en X para no confundirlas. Y después hacen la suma. Voy a cambiar esa línea. Entonces, componentes en X sumadas me quedan 270 más 150, 420 me parece. Y el otro me queda 259.8. Y la magnitud sería esos valores elevados al cuadrado y después le sacan la raíz por el teorema de Pitágoras. Entonces, la resultante de la suma de esos dos vectores sería, o sea, la magnitud de la resultante, 420 al cuadrado más 259.8 al cuadrado y después a ese valor le sacan la raíz. A mí me queda 493.9. Y el ángulo sería tangente inversa de componente en Y dividido entre componente en X. Tangente inversa, abro paréntesis, 259.8 entre 420, cierro paréntesis. Y me queda 31.7 grados. Entonces, teta entonces puedo copiar mi respuesta al final. La copian en una sola. O sea, resultante igual a 493.9 newtons a 31.7 grados. O sea, lo que ese poste va a sentir, el poste no se va a dar cuenta que hay dos perros alando, sino que va a sentir como que uno solo ala en esta dirección. Esta resultante equivale como una sola fuerza aplicada. Imagínense que ustedes son el poste, que a ustedes los está alando otros dos compañeros suyos, que no son perros, son dos compañeros, y los tienen amarrados. Uno lo ala para acá y otro para acá. Entonces ustedes no se van a mover en ninguna de las dos fuerzas. Por ejemplo, no se van a mover en la dirección de la fuerza mayor, sino que va a ser una suma vectorial de las fuerzas y ustedes se moverían en esta dirección. ¿Dónde está la fuerza resultante? Se empezarían a mover para acá, si los están tirando de estas dos direcciones. Para allá se sentirían la fuerza aplicada. Entonces no sé si tienen alguna duda con el ejercicio 1. Todo bien. No, Entonces ahora veamos la segunda ley de Newton. Ahí me quedó algo que no le puse la animación, pero eso después, ahí va abajo igual. Entonces dice, vamos a ver ahora, antes de ver la segunda ley de Newton, el concepto de masa y fuerza. Masa y fuerza. Antes habíamos explicado el concepto de masa, que era una medida de la inercia de los cuerpos.
cuanta más inercia tienen, o sea, cuanto más resistencia ponen a cambiar su estado de movimiento, tienen mayor cantidad de masa. Nuestros resultados indican que para un cuerpo dado, o sea, después de hacer diferentes experimentos, se llegó a la conclusión que para un cuerpo dado, la razón de la magnitud de la fuerza neta y la magnitud de la aceleración es constante, sin importar la magnitud de la fuerza neta. Llamamos a esta razón masa inercial o simplemente masa del cuerpo. Y le indicamos con M. Entonces, la masa de un cuerpo puede ser medida de la siguiente forma. Cuando ustedes aplican una fuerza y esa fuerza va a provocar una aceleración, entonces la razón entre esa fuerza y la aceleración es como la masa. Entonces, quizás expresado de esta manera no es tan fácil de entender el concepto de esta relación. O sea, o explicado de otra manera, si ustedes aplican cierta fuerza, dependiendo de qué manera actúe, o sea, esa proporción entre la fuerza y la aceleración les da la masa. Por ejemplo, si ustedes aplican una fuerza a un objeto pesado, se va a mover poco, la aceleración va a ser poca. Y si ustedes aplican una fuerza a un objeto liviano, va a tener una mayor aceleración. Entonces, la relación entre la fuerza aplicada y la aceleración que obtengan de aplicar esa fuerza, les va a dar la masa. Por ejemplo, ustedes aplican, imagínense la misma fuerza, para verlo de otra manera, 100 newton de fuerza, para hablar de números. Entonces, aplican 100 newton de fuerza y obtienen una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 100 entre 10, eso les da una razón, esa razón son 10, y eso serían como la masa, tendría una masa de 10, que todavía no hemos dicho las unidades. Pero ahora ustedes aplican esos mismos 100 newtons a otro objeto más pesado y obtienen una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces la relación 100 entre 1 es 100. Entonces ese otro objeto tiene 100 de masa. Entonces esa relación entre la fuerza aplicada y la aceleración que provoca esa fuerza aplicada es como la masa. Entre mayor sea esa relación de fuerza y aceleración, mayor es la masa. Entonces de esta ecuación de aquí se puede despejar la siguiente. Se pasa esta acá multiplicando, y creo que esta muchos ya la conocen, que estos paréntesis quieren decir como el valor absoluto, no importa si es negativo o positivo, sino que solo la magnitud. O sea, ahí se están desprendiendo la dirección, solo le importa la magnitud. Este símbolo, si no les había dicho, es sumatoria. Entonces, si hay varias fuerzas aplicadas, se suman todas y se obtiene la resultante. Entonces, la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Entre más aceleración provoca, significa que es necesario aplicarle más fuerza para provocar más aceleración. Otra relación es despejando la aceleración de ahí, que se obtiene que la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre masa. Estas últimas dos son las que más conocemos, y esta masa es como una medida inercial de qué aceleración provoca aplicar cierto tipo de fuerza. Esto aquí está muy complejo, ¿verdad? Pero ya en la segunda ley de Newton se explica más simple. Esto es como la deducción de cuál es el entendimiento que hay que razonar para llegar a la deducción de la segunda ley de Newton, pero igual se lo voy a resumir en un párrafo. Entonces, volviendo a uno de los conceptos anteriores que vimos, que es el de segundo, que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, esta fuerza todavía no les he dicho qué unidades tiene. Entonces, pero sí conocemos las unidades de masa y sí conocemos las unidades de aceleración. La de masa son kilogramos y la aceleración, como vimos en el capítulo anterior de cinemática, eran de metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, las unidades de la fuerza se le dio el nombre del apellido de la persona quien planteó estas leyes, y es Newton. Entonces las unidades de fuerza son Newton. Y un Newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. O sea, para que si ustedes tienen, por ejemplo, un bloque de ladrillo que pesa 1 kilogramo y quieren que ese bloque experimente una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, tienen que aplicarle 1 Newton de fuerza. Entonces aquí tenemos esta fórmula. 1 Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado.
Entonces, un newton es la fuerza necesaria para impartirle una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un objeto que tenga 1 kilogramo de masa. Entonces, esa sería como la definición de Newton. Y la segunda ley de Newton, resumida, como mezclando los conceptos anteriores y dándolo como más sintetizado, sería la siguiente. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Y tiene la dirección de la fuerza neta. O sea, en la misma dirección que va la fuerza neta, en esa misma dirección va a acelerar el objeto. Y en forma matemática esta ley se expresa como aceleración, si se fijan en un vector, es igual a la fuerza, que también es un vector, dividido entre la masa. Entonces, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Lo que quiere decir eso es que a mayor fuerza, mayor aceleración, y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, menor aceleración. Y a menor masa, mayor aceleración. Una forma alternativa de escribir esta ecuación es con una que es más popular, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver qué aplicaciones tiene esta segunda ley de Newton y vamos a hacer un ejercicio. Existen por lo menos 4 aspectos de la segunda ley de... Bueno, hay 4 aspectos, ¿verdad?, que merecen atención, pero vamos a ver uno. La ecuación 4.7 es vectorial. Los otros ya los hemos visto dentro de lo que hemos charlado, como que las fuerzas van impares y ese tipo de cosas. Primero la ecuación 4.7, que es esta, así estaba en el libro, ¿verdad?, escrita de este número. Esta se lo voy a quitar después, sino que solo voy a poner la ecuación que se muestra abajo. Es vectorial. Si se fijan, la fuerza tiene un vector y la masa también. O sea, esta ecuación de acá es vectorial. Normalmente las haremos en forma de componentes, con una ecuación para cada componente de fuerza y la componente de aceleración correspondiente. O sea, como los objetos en general se mueven en 3 dimensiones, esta ecuación como que no es muy útil, sino que es mejor, si se está moviendo en 2 o 3 dimensiones, es mejor que ustedes digan que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. También que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y lo mismo para Z, sumatoria de fuerzas en el eje Z es igual a la masa por la aceleración en Z. Entonces se calculan individualmente lo que les está diciendo la fuerza, se trabaja de manera vectorial, se descompone en componentes X, Y y Z, se suman todas las componentes X, Y y Z a las distintas fuerzas y se trabaja para cada eje. Y vamos a hacer un ejercicio que es en una sola dimensión, entonces este no ocupa estas ecuaciones. Si fueran 2 dimensiones, se ocuparía, por ejemplo, aplicar la X y la Y. Descomponer la fuerza en X y Y como hicimos antes y sumarlas en una sola. Y entonces, como solo a trabajar en una dimensión, podemos trabajar simplemente con esta o con esta, perdón, diciendo que va a estar en el eje X. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Si un pescador aplica una fuerza horizontal de 48 newton a la caja, produce una aceleración de 3 newton sobre metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, produce una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué masa tiene la caja? Entonces esto lo podemos resolver con la segunda ley de Newton. La que nos decía que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esa ecuación solo despejamos para la masa y la calculamos. Como la masa es una unidad que no tiene, que es escalar, o sea, no nos importa la dirección, entonces de aquí podemos no interesarnos mucho en la dirección de la fuerza ni de la aceleración, aunque las dos van en la misma dirección, las dos van en la dirección horizontal. Igual la masa no va a tener dirección, ¿verdad? Entonces no importa tanto eso. Entonces, apunto los datos y después veo qué ecuación me los relaciona y la utilizo. Entonces, tengo fuerza horizontal, que ni siquiera me dicen si es para la derecha o para la izquierda, solo me dicen que es horizontal. Entonces solo pongo fuerza, no le pongo la dirección. Tengo aceleración, la aceleración va en la misma dirección que la fuerza.
Todo lo anterior que les expliqué es como para tener mayor formalidad de dirección en X, Y y Z, porque hay ejercicios que sí lo meritan. Como solo se está trabajando en una dimensión, no merita que se le ponga esos datos. Y tenemos la masa, que es nuestra incógnita. De ahí no nos preguntan nada más. Entonces, la ecuación que nos relaciona esto es la segunda ley de Newton. Por ejemplo, vista de otra manera, como les dije, se podía ver fuerza igual a masa por aceleración. De aquí despejan la masa y les queda que es igual a fuerza entre aceleración. Y ahí sustituyen los datos. Fuerza es 48.0 newtons y aceleración 3.00 metros sobre segundo. Voy a poner todo esto para que quede claro que todo está abajo del paréntesis. A veces en la calculadora es bastante útil utilizar los paréntesis, porque si no a veces les puede dar error en el cálculo. Igual en la calculadora no vamos a poner las unidades, ¿verdad? Simplemente hacer dividir 48 entre 3. 48 entre 3 me da 16. ¿Y qué unidades? Kilogramos. Kilogramos, ¿verdad? Que son las unidades de masa. Igual acá no está tan claro por qué son kilogramos, pero lo que pasa es que los newton en sí, antes habíamos visto que eran kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Si quieren, acá voy a dejar un espacio. Masa igual a 48. Perdón, atrás cometí un error, pero mejor lo borro. Masa igual a ese 48, en lugar de newton, ustedes pueden poner las unidades base del newton. Las unidades base son kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, dividido entre 3.00 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí sí está claro que se cancelan los metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto de aquí son newton. Esta es la definición de newton, acuérdense. Un newton es la fuerza necesaria para acelerar un metro sobre segundo al cuadrado una masa de 1 kilogramo. Entonces el newton también se puede expresar así. Y esto me quedaría 16.0 kilogramos. Le pongo 0.0 porque los datos originales vienen con 3 cifras significativas. Entonces esta es la precisión de mi resultado. Y ustedes este paso de aquí se lo pudieron saltar. Si ustedes estaban trabajando en unidades del sistema internacional, sabrían que la masa les va a quedar en kilogramos. Entonces, este de aquí, de pasar los newtons a esta forma, no es necesario. Solo que yo se los copié para que vean de dónde sale el kilogramo, que no me lo estoy inventando. O sea, este dato de aquí son newton. Pero todo esto no era necesario hacerlo. Se los mostré. Bueno, aquí me faltó el cuadrado al final. Aquí es el cuadrado. Se cancelaba esto con lo de acá y me quedan kilogramos. Era para mostrarles eso. Y no sé si tienen alguna duda o pasamos a otro ejercicio de esto, siempre de segunda ley de Newton. Pasemos al siguiente libro. Entonces el siguiente dice, un automóvil de 1500 kilogramos de masa está en reposo. Si a los 15 segundos alcanza una rapidez de 16.6 metros sobre segundos, ¿cuál es la magnitud de la fuerza neta que lo impulsó? Nos piden la fuerza, nos dan la masa, nos dan un tiempo y nos dan una velocidad. Y nos dicen que está en reposo. Entonces voy a copiar mis datos. Masa igual a 1500 kilogramos. Está en reposo, ¿qué quiere decir? Que la velocidad inicial es 0. Ese es un dato, aunque solo es una palabra, pero igual es un dato. Si a los 15 segundos, es decir, un tiempo después, 15 segundos después, eso ustedes ahí pudieran haber copiado tiempo inicial 0, tiempo final 15, o simplemente tiempo. Alcanza una velocidad de 16.6, esa es una velocidad final. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta? Si se fijan, para fuerza yo ocupo la aceleración y no la tengo. Pero tengo ciertos datos de cinemática con los cuales yo puedo calcular esa aceleración. Entonces calculo primero la aceleración, ¿qué era la aceleración?
el cambio de velocidad en determinado periodo de tiempo, velocidad final, menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces, velocidad final es 16.6 menos 0, que es la velocidad inicial, me queda 16.6, siempre. Entre el tiempo, que es 15 segundos. Y hacen ese cálculo para obtener la aceleración. Esa es una fórmula de la que vimos el parcial pasado. Esa ecuación, aceleración, velocidad final, o sea, cambio de velocidad entre cambio de tiempo. Y me queda 1.11, redondeándolo a 3 cifras significativas. Metros sobre segundos al cuadrado. Y después de la fórmula de la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, puedo hacer mi cálculo de lo que nos piden. 1500 kilogramos por 1.11 metros sobre segundos al cuadrado. $1,665. ¿Qué unidades? Newton. Newton, ¿verdad? Porque son las unidades de fuerza. Entonces, estos son los ejercicios que podemos resolver con la segunda ley de Newton. Ahorita solo lo resolvimos en una dimensión. Cuando está en 2 dimensiones, quizás se pueda complicar un poco más porque tienen que separar las componentes, o sea, trabajarlos de forma vectorial. Sumar las componentes de forma vectorial, como hicimos el primer ejercicio. Superposición de fuerzas. O sea, calcular la resultante de todas las fuerzas aplicadas. Eso es cuando hay más de una fuerza involucrada que se trabaja de la forma vectorial. Y entonces ahora veamos la tercera ley de Newton para hacer algún ejercicio de ella. La tercera ley de Newton es más fácil, no tiene tantas... Es más fácil de entender. Dice que una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de esa interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen en pareja. O sea, a ver, traten de pensar qué fuerza se les puede ocurrir que no tenga una pareja. Por ejemplo, si ustedes empujan, por ejemplo, ese balón que parece como de tenis, el niño lo tiró contra la pared, entonces ahí hay una fuerza, ¿verdad? Cuando él chocó. Entonces, pero esa fuerza no es sola, sino que esa pelota golpeó la pared, pero la pared también golpeó la pelota. Entonces hay 2 fuerzas. Entonces las fuerzas siempre vienen en pares. Entonces, si a alguien, a ver, se le puede ocurrir una fuerza que sea única, estaría bueno, ¿verdad? Como para debatirlo y ver qué pareja le podemos encontrar a esa fuerza. Hola. ¿Me siguen escuchando? Hola. Hola, Lick. Tuve un problema ahí de un bajón de luz, entonces por eso perdí la conexión un momento. Bueno, entonces les decía de esta fuerza, que las fuerzas vienen en pareja, entonces no podemos tirar de una perilla sin que ésta tire de nosotros, por ejemplo. O al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre el balón, lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie.
Por ejemplo, si alguien ha jugado a veces así con el pie descalzo, ha sentido que una pelota duele, ¿verdad? Patearla. Y si pateamos una piedra, incluso más, ¿verdad? El dolor que sentimos se debe a la fuerza que la piedra ejerce sobre el pie. Bueno, en todos estos casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos indican que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Y esa es la tercera ley del movimiento de Newton. Y dice lo siguiente: si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, lo cual se le conoce con el nombre de acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes. Aquí la palabra más precisa que se da sería pero sentido opuesto. O sea, tienen la misma dirección, el mismo plano de dirección, pero tienen sentido opuesto. Entonces, tienen la misma magnitud, pero sentido opuesto, y cada una actúa en cuerpo diferente. Y matemáticamente se expresa de esta forma: la fuerza que A ejerce sobre B es igual al negativo de la fuerza que B, ejerce sobre A. Entonces, la magnitud es la misma, pero este menos solo sirve para indicar que tienen signo distinto, que una va para una dirección, por ejemplo X positivo, y la otra para Y negativo. Entonces acá tenemos esas dos fuerzas. Por ejemplo, fuerza de A sobre B, o sea, el niño es A y B es la pelota, o B el balón, llamémosle B balón. Entonces la fuerza sobre A, de A sobre el balón va en esta dirección. Y a la misma vez, este balón ofrece una reacción que se aplica en A. Entonces sería fuerza de B sobre A. Y si se fijan en las flechas, tienen sentido opuesto. Y tienen la misma magnitud. Y vamos a hacer un ejercicio ahora sobre eso que acabamos de mencionar y que también mezcla la segunda ley de Newton. Entonces, este ejercicio mezcla la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton, porque la primera pregunta es sobre la segunda ley de Newton y dice lo siguiente: un velocista de alto rendimiento puede arrancar del bloque de salida con una aceleración casi horizontal de magnitud 15 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que él puede partir del reposo. ¿Qué fuerza horizontal debe aplicar una corredora de 55 kilogramos al bloque de salida durante el arranque para producir esta aceleración? Esa sería como la pregunta A. Y simplemente aplicamos las leyes, la segunda ley de Newton ahí. Entonces tengo datos, tengo aceleración, 15 metros sobre segundos al cuadrado, tengo la masa de 55 kilogramos y me piden la fuerza, que es nuestra variable desconocida. Entonces, la ecuación es muy sencilla para resolver esto. Fuerza igual a masa por aceleración, 55 kilogramos por 15 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Me da 825. Y las unidades de fuerza las tiene que copiar también, que serían newtons. Entonces la fuerza que esa corredora debe ejercer son de 825 newtons. Eso hasta ahora es lo normal, segunda ley de Newton, pero ahora para poner en práctica la tercera ley de Newton, a ver si me pueden responder esta pregunta. ¿Qué cuerpo ejerce la fuerza que impulsa la corredora, el bloque de salida o ella misma? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué fuerza la impulsa a ella? ¿El bloque de salida o ella misma se impulsó? El bloque de salida. Entonces, la situación es más o menos la siguiente. Tenemos esta situación, ¿verdad? Es tener como un bloquecito ahí donde se apoyan para salir más rápido. Y ella, primero, aquí hay dos fuerzas actuando. O sea, acuérdense que las leyes vienen en par, hay una acción. ¿Cuál es la acción?
la acción que ejerce la velocista sobre el bloque de salida. Entonces, esta fuerza va en esta dirección. Entonces, eso no lo puede impulsar porque ella no va avanzando. Si la fuerza va en esta dirección, la aceleración de ella irá en esta dirección. Pero ella no está acelerando en esta dirección. Ella va para el otro lado. Entonces, por ejemplo, para dibujar otra fuerza ahí, cuando ella ejerce una fuerza con determinada magnitud, por ejemplo, 1000 newtons sobre este bloque, el bloque ejerce una fuerza con la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, esa sería la que le impulsa a ella. Viéndolo con dibujos, sería la fuerza del bloque sobre ella la que le impulsa, porque esa fuerza apunta en esa dirección. O sea, si ella empuja el bloque en esa dirección, el bloque a ella le empuja en la otra dirección. Es más fácil entenderlo como que si ustedes han estado en una piscina, ¿verdad? Y han estado compitiendo con algún amigo, cuando llegan a un extremo, ustedes se empujan contra la pared, ¿verdad? Para avanzar más rápido, para dar la vuelta más rápido. Entonces, ahí la fuerza que a ustedes los hace que avance más rápido es la que ejerce la pared sobre ustedes. Y aquí igual, la que ejerce el bloque sobre la corredora es la que hace que ella se mueva más rápido. Veo que pueda arrancar más rápido. Entonces la respuesta sería el bloque de salida ahí. Y no sé si tienen alguna duda. Miren, entonces esto sería... Para los ejercicios que va a dejar solamente sobre estos, ¿no hay otro como más complicados? No, van a tener el mismo grado de dificultad que estos. A lo mucho puede ser que solo sea uno más complicado. Por ejemplo, si les pongo 10, quizás los 9 con el mismo grado de complejidad que estos y uno un poco más difícil para que lean el libro y de ahí lo puedan resolver. Cuando hay alguien se disculpa, está bien. Yo también igual ahorita acá tuve un fallo de internet. Entonces miren, esto era lo de la ley de Newton. Si tienen alguna duda, díganmelo ahorita. Y si no, en unos 3 minutos, de 3 a 5 minutos vamos a hacer la otra parte, que lo otro es poco, son unos 15 minutos. Esto era lo más largo. O sea, lo que más tiempo nos iba a demorar ahorita. Entonces, bueno, en 3 minutos continuamos con la otra parte, que es de... Vamos a ver un poco del movimiento o algunos conceptos que son necesarios para explicar el aparato locomotor de un animal. Y entonces volvemos en 3 minutos, a las 4:55, en 4 minutos. Sí, si tienen dudas, igual pregúntenme ahorita, ¿verdad? Los que no, se pueden volver a las 4:55.
Entonces vamos a ver algunos conceptos de esto y vamos a empezar este tema para no hacerles tan larga la clase de hoy. Por hoy solo vamos a ver un par de conceptos y la otra clase va a ser como también una clase y media. Terminar esto que empezamos hoy y la siguiente clase. Porque ya vamos retrasada una. Entonces la otra clase de esto vamos a ver algunos conceptos que nos van a quedar pendientes y hacer ejercicios. Y hoy solo vamos a ver los conceptos, no vamos a hacer ejercicios. Entonces el tema es biofísica del aparato locomotor animal. Y en el organismo animal podemos encontrar los tres estados de segregación de la materia. Gaseoso, por ejemplo, en el aire que fluye por los alveolos pulmonares, líquido en la sangre que circula por los vasos sanguíneos, o sólido presente en los huesos, y músculos que constituyen el sistema musculoesquelético que da sostén, estabilidad y movimiento de los animales. Entonces, bueno, los sólidos, los huesos para todos está claro que son sólidos, los músculos también son sólidos. Y quizá dentro de los materiales sólidos se puedan parecer más como un tipo de material polimérico, como una goma, algo así, haciendo la comparación con otro material sólido conocido. O sea, no es porque el músculo presente mucha ductilidad que no lo hace ser sólido. O sea, puede ser un material sólido, puede ser rígido o también bastante dúctil. O gomoso o moldeable, como son los músculos. Tener tanta flexibilidad. Entonces, en este capítulo, dentro de todos esos que vimos, de los tres estados de segregación, nos vamos a concentrar en el estado sólido, el cual se distingue de los otros dos estados por presentar forma y volumen definido. Y esto se debe a la presencia de importantes fuerzas de atracción electromagnéticas entre las moléculas que lo conforman. O sea, el estado sólido está conformado por moléculas. Cada molécula interactúa con la molécula vecina por fuerzas electromagnéticas de atracción y repulsión, por ejemplo, fuerzas electrostáticas. Y esas fuerzas llegan a una fuerza de equilibrio. Y esa fuerza de equilibrio les permite estar a una distancia de equilibrio unas de otras. Esa distancia de equilibrio es más o menos fija. Entonces, las moléculas en un estado sólido tienen posiciones bastante fijas, lo cual le confiere a los cuerpos sólidos regularidad en su estructura interna. Dentro de su estructura interna, los cuerpos sólidos presentan regularidad. Esa regularidad los hace ver como una red, como un mallado. O sea, tienen como una malla en 3 dimensiones, las posiciones de los átomos dentro de un cuerpo sólido. Esa, por ejemplo, mallado, ellos se pueden ver que los materiales presentan cierta difracción de rayos X. Entonces, se pueden hacer estudios de rayos X porque el espaciado coincide con la longitud de onda que tienen los rayos X. Entonces, puede interactuar bastante bien. Y se pueden estudiar eso. Eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos la parte de formación de imágenes. Cómo se forman los distintos tipos de imágenes según qué tipo de frecuencia de luz estamos usando. Si rayos X o otro tipo de tomografía con otra frecuencia. Sin embargo, también vale rescatar que no es absolutamente rígido. Pueden sufrir ligeras modificaciones, tanto de forma como de volumen, al ser sometido a fuerza externa. Entonces, los sólidos no es como un sólido que no se puede mover y ya. O sea, él se puede extender algunos sólidos, cambiar su forma. Incluso los huesos, porque tienen cierta flexibilidad, lo cual les da deformaciones en el rango elástico, rango plástico, o incluso si la deformación es muy grande, se puede llegar al punto de ruptura, donde el sólido no aguanta tanta tensión y la forma de alivianar tensiones para ese sólido se vuelve como una ruptura. Entonces, en esa ruptura se aliviana toda la tensión y se hace pedazos el material sólido, pero ya no tiene tensión, que era de lo que se trataba de liberar. Entonces, aquí más o menos vemos como, esto me parece que es una molécula de agua. Quizás puede ser que esté congelada porque muestra cierta periodicidad, o sea, es como el mallado que les decía, que los sólidos presentan cierto tipo de mallado. Este puede ser una molécula de agua congelada. El agua líquida, las moléculas tienen más libertad de moverse entre sí, por eso es que fluye de una manera más natural, e incluso ustedes pueden meter la mano a través de ella. Porque cada una no está tan conectada con otra, sino que las fuerzas entre ellas son débiles, son fuerzas de Van der Waals. Y ya para un estado sólido, las fuerzas
entre sí son más fuertes. Entonces no permiten que ustedes, por ejemplo, puedan meter la mano en un hielo sólido. La superficie los detiene. Y veamos, del estado sólido vamos a ver algunas características. La primera ya la conocen bastante, que es la densidad, que si quieren después ven esto, ¿verdad? Pero ya la habían visto incluso en la primera clase, que es la densidad de la relación entre la masa y el volumen de un objeto. Entre más comprimida esté la masa dentro de ese objeto, los átomos estén más comprimidos adentro del objeto, va a tener una mayor densidad. Aquí se ve el ejemplo de, parece madera y algo de hierro. En el hierro los átomos están más comprimidos, entonces en el mismo volumen hay más átomos y por lo tanto tiene mayor densidad. Y ahí está la explicación, ¿verdad? En esa imagen. Entonces aquí está la fórmula, que densidad, que se representa por la letra ρ, es igual a masa entre volumen. Y tiene unidades de, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico. Ahora veamos otra propiedad, que es la dilatación. Dilatación en los sólidos. Cuando un sólido es expuesto a una fuente de calor, sufre un aumento en sus dimensiones debido a un aumento de su temperatura interna. Cuando un sólido se expone a calor, ese calor lo que hace es que cambie la temperatura, que por ejemplo aumente la temperatura. Y al aumentar la temperatura, sus dimensiones aumentan, porque hay un cambio entre el espaciado de las moléculas. A cierta temperatura, por ejemplo temperatura baja, las moléculas de un sólido tienen posiciones bastante fijas, pero sí están como vibrando en torno a esa posición. Para temperaturas más altas, esa temperatura lo que va haciendo es que las moléculas o átomos del sólido ganen energía cinética. Entonces, esa energía cinética les da un mayor rango de movilidad, haciéndolos que vibren con una mayor amplitud con respecto a su punto de equilibrio. Entonces, esas vibraciones más grandes de cada átomo individualmente hace que el espacio interatómico entre todos los átomos sea cada vez más grande. Y a medida que se va aumentando la temperatura, va aumentando ese espaciado atómico y por lo tanto macroscópicamente también tiene un efecto, que las dimensiones son más grandes, largo, ancho y alto. Y esto da origen a las dilataciones de tipo lineal, superficial y volumétrica. Y por ejemplo, veamos un dibujo de la dilatación lineal. Para cierta temperatura inicial, que es baja, por ejemplo, temperatura ambiente, una varilla podría tener una longitud de, supongan, 80 centímetros. Y para temperaturas más altas, esa varilla podría aumentar su longitud, por ejemplo, 80.1 centímetros. Ese aumento no es tan grande. Aquí este dibujo se hace grande para recordar el fenómeno, pero esas variaciones de longitud son bastante pequeñas con respecto a la dimensión original. Y varían de material a material de acuerdo al tipo de material por un parámetro que se conoce como coeficiente de expansión lineal. Cada material tiene el suyo y tiene que ver con los átomos que lo componen. Y ahora otra propiedad de los materiales o de los sólidos es la adhesión. Y bueno, aquí tenemos el concepto que dice que es una propiedad de la materia donde ciertas sustancias, al ser aplicadas unas con otras, se unen formando un solo cuerpo. Y la adhesión se da entre las superficies que pueden ser del mismo material o de distintos y se mantendrán unidas gracias a las fuerzas intermoleculares. Entonces eso depende de cada superficie, no es lo mismo, o sea, no es que por ejemplo la tela de araña va a ser igual, tiene la misma adhesión en sí, no se puede medir la adhesión de la tela de araña, sino la tela de araña con otro material. Se tiene que comparar con por ejemplo, con qué tipo de insecto o con gotas de lluvia. Por ejemplo, no creo que si ponen, qué sé yo, algo que no sea de su medio natural, quizás no tenga tanta adhesión, un pedazo de metal, quizás no se adhiera tan bien, o un espejo o algo así, ¿verdad? Entonces depende de las características de la superficie del material y quizás también de la composición química, ¿verdad? Por si hay una interacción molecular entre las moléculas. Y acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? De adhesión. Y vamos a ver ahora otro concepto de difusión. Este es bastante interesante, tiene muchas aplicaciones en materiales, pero vamos a ir viendo qué aplicaciones le podemos ir dando a la medicina veterinaria. Y aquí nos dice que la difusión es un proceso que involucra el movimiento de átomos. Los átomos que conforman los gases, líquidos y sólidos se encuentran en constante movimiento, desplazándose a lo largo del tiempo.
Aunque ya les dije anteriormente que los átomos de los sólidos son bastante fijos, eso no quiere decir que no tengan cierta movilidad. Tienen movilidad, pero es bastante baja. En general están fijos. En los cuerpos sólidos el proceso de difusión es más complejo que en los otros estados de la materia, debido a las uniones que mantienen a los átomos en posiciones fijas de equilibrio. En los gases y en los líquidos, los átomos o moléculas individuales tienen una movilidad bastante alta. Entonces ahí los procesos difusivos son mucho más rápidos que en estado sólido. Por ello, para que se produzca difusión de átomos en los cuerpos sólidos es necesario que exista una fuerza impulsora. Perdón, esa fuerza impulsora es como que les va a dar más energía a los átomos para que se puedan desplazar y por lo general es el calor. Al proporcionarles calor aumenta la temperatura y entonces la energía cinética. Y si los átomos del sólido tienen mayor energía cinética, estos se pueden difundir de manera más rápida, les da mayor movilidad. Y en la difusión entra en juego varios aspectos. Uno de los que entra en juego es la distancia. ¿Cuánta distancia? Entre más distancia, la difusión es más lenta. También entra en juego el gradiente de concentración. Si hay un medio, por ejemplo, en este dibujo acá, tenemos aquí como una pared, ¿verdad? Que quizá aparece una membrana. Hay distintos tipos de membranas. En libros que les compartí de biofísica para ciencias veterinarias les hablan de permeables y semipermeables y no permeables. Esta quizás podría ser semipermeable, no sé. Entonces, si se fijan aquí tienen estos puntitos azules que no dicen qué es. Pero en el otro lado de esa membrana no hay. Entonces, si esa membrana lo permite pasar, como hay un gradiente de concentración, es decir, aquí tienen todo, el 100%, y aquí nada, 0. Entonces, hay un gradiente de concentración, entonces va a empezar a pasar al otro lado. Eso porque hay una fuerza impulsora debido a ese gradiente de concentración. Y también influye en otros aspectos como el coeficiente de difusión, el cual tiene que ver con el medio y con el material que está difundiendo, con el tipo de átomo y con el medio, que es diferente para cada pareja de medio y material, coeficiente de difusión. Y también la temperatura ayuda a que esto sea más rápido. A mayor temperatura, esto se mueve más rápido. Entonces, en resumen, importa ese coeficiente de difusión de las distancias, del coeficiente de difusión y de la temperatura. Y del gradiente de concentración. Entre más alto sea el gradiente de concentración, mayor va a ser la velocidad de la difusión. Por ejemplo, se tiene aplicaciones como cuando un hueso se rompe, entonces en ciertas partes no hay del material que el hueso tiene, ¿verdad? Entonces, por medio de procesos difusivos, ese espacio se empieza a ser complementado y se va poco a poco agregando, formando el hueso en esa parte. Entonces, ahí hay un gradiente de concentración, porque se trata de que el hueso se mantenga inmóvil para que eso se dé más rápido. Y vamos a ver el último concepto que vamos a ver hoy, que es de choques. Entonces se conoce como choque a la colisión o impacto que se produce cuando un cuerpo que presenta una determinada masa, M1, y velocidad V1, encuentra en su trayectoria otro cuerpo con otra masa, M2, el cual puede estar en reposo o hallarse dotado de una cierta velocidad V2. Entonces, por ejemplo, las bolas de billar son choques que todos quizás ya hayamos visto. Y podemos diferenciar entre dos tipos de choques dependiendo de si una vez producido el mismo se conserva o no la energía cinética de los cuerpos. Así tendremos choques elásticos donde se conservará la energía cinética, no produciéndose deformaciones permanentes en los cuerpos. Esto es un comportamiento elástico cuando no hay deformación permanente. Y choques inelásticos, en los cuales sí se producirá una deformación permanente en uno de los más cuerpos involucrados. Entonces, en los choques elásticos, la energía cinética no disminuye, se mantiene constante. Y la deformación es elástica. Solo cuando ellos chocan se deforma, pero después vuelven a su forma original. Como por ejemplo, si tiran una pelota de básquetbol al piso, van a ver que rebota, y si tienen una cámara lenta van a ver como si se deforma, pero después vuelve a su forma original. Y también tenemos choques inelásticos. Bueno, ese era un GIF, pero no sé, creo que se copió mal ahí, antes se estaba moviendo. Y es que este camión de aquí chocaba el de adelante y se mantenía pegado en su trayectoria. Lo choca y no rebota, sino que los dos siguen por adelante. Entonces, este tipo de choques, y quizás se deforme, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando un auto choca, el parachoques y todo eso se puede doblar. Entonces,
cierta energía se gastó en provocar esa deformación plástica o deformación permanente. Entonces, la energía cinética de los dos se ve disminuida. Va a disminuir la energía cinética y esa energía cinética que disminuye se ve transformada en deformación de los objetos, deformación permanente. Y bueno, estos serían vimos como 8 conceptos hoy. Después la otra clase vamos a empezar por otros conceptos de tracción, compresión, ver un poquito más a fondo las deformaciones elásticas, deformaciones plásticas y también torque. Quiero que veamos torque, cómo funciona, ¿verdad? Y con la movilidad de los animales, cómo eso les puede afectar y también el concepto de centro de gravedad centro de gravedad, que eso también tiene que ver con el movimiento, cuando un cuerpo es estable o cuando no es estable, cuando un cuerpo en movimiento le puede afectar eso del centro de gravedad. Y vamos a hacer algunos ejercicios de torque. Hasta ahorita son los mismos conceptos y creo que lo que vamos a hacer es de torque. De centro de gravedad no, eso solo vamos a explicar teórico. Entonces esto sería lo que empezaríamos a ver hoy de este otro tema. Estos conceptos que vimos ya. No sé si tienen alguna duda con algún concepto, igual les voy a pasar a la presentación esta. Todo claro, Liv. Muchas gracias. Bueno, de nada. La tarea que les voy a estar dejando de leyes de Newton con ejercicios de primera, segunda y tercera ley de Newton se las voy a agregar entre mañana y el jueves. Yo les voy a avisar por el WhatsApp cuando ya estén los recursos subidos a la plataforma. Y también vamos a ir haciendo algunos laboratorios porque no hemos hecho aún. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la otra semana a la misma hora, a las 3. Está bien, Liv. Muchas gracias. Bueno, de nada. Buenas tardes. Sí, gracias. Listo, de nada. Muchas gracias, Lick, y buen día. No, gracias, igual, buen día. Gracias, Lick. Buena tarde. Bueno, que estén bien. Nos vemos. Buenas tardes.